Soy Tonantzin Cárdenas, diputada local del Distrito 4 en Jalisco. El Distrito 4 es la parte norte del municipio de Zapopan, la parte más desigual y más olvidada por los gobiernos naranjas últimamente. Inicia, diría yo, mi despertar político como muchas y muchos jóvenes de este país, a través del movimiento que fue el 132, ¿no? Era un momento histórico para toda mi generación, que era volver a ver al PRI gobernando de vuelta. Era una amenaza latente para nuestra generación, para las juventudes, y efectivamente lo fue, ¿no? Tuvimos lamentablemente la masacre que se vive con los compañeros de Ayotzinapa. Yo era presidenta de mi carrera de Ciencias Políticas en la universidad y pues dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y bueno, también siendo una universidad privada no era tan bien visto. Creo que nunca había visto esa universidad un paro y pues nos organizamos. Además, Ciencia Política es una carrera muy pequeña, pero logramos que todo el departamento y toda la universidad se levantara. Hicimos un paro de actividades, hicimos un paso de lista, aún con toda la rectoría ahí inconforme, y bueno, chicos, a ver, no, ¿cuál? Espérense, ¿no? Y creo que ese momento fue cuando tuvimos también la fortuna de recibir a uno de los compañeros sobrevivientes. Plantamos un árbol que afortunadamente ahí sigue en la universidad, pues rememorando el dolor de toda una generación también. Y creo que ese momento para mí fue una claridad, ¿no? Fue como estas epifanías que tienes en la vida y dices, me quiero dedicar a esto, ¿no? Estoy dispuesta a dar la vida por mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Y porque situaciones de esa magnitud, de esa rabia social, de ese dolor y de esa injusticia, pues no sigan ocurriendo, o no queden en el olvido, o no nos quedemos con verdades construidas, que creo que eso es además pues otro crimen de Estado mucho más doloroso, ¿no? Que perdura en el tiempo. Y creo que pues fue ahí donde en la universidad seguimos construyendo, defendiendo espacios, defendiendo árboles, defendiendo parques, negándonos a construcciones de puentes atirantados multimillonarios, pues que priorizan el auto y no la vida de la gente, talaron un montón de árboles. En fin, fueron todos esos contextos sociales que nos hizo a un grupo de jóvenes también, ¿no? Yo creo que el 132 tuvo ese germinar, ¿no? Y que muchas semillas nos dispersamos en distintos movimientos. Y fue cuando pues yo empecé a hacer política. Luego estuve en Transparencia Mexicana, recabando firmas para la Ley 3 de 3 en su momento, que llegamos al Senado con un diablito así de firmas, muy emocionante. Y ya dije, ¡viva la sociedad civil! Claro que sí. Y después fue como, no, hay que hacer algo más, porque creo que si se quiere cambiar la vida de la gente de manera sustancial, que cambiar la vida de la gente en términos materiales es un proyecto más a largo plazo, pero hasta ahora no nos hemos inventado otra cosa que no sea la disputa por el poder desde los partidos, ¿no? Y es así como llego a una coalición en donde, que ha sido difícil, muy difícil para la izquierda en Jalisco gobernar, ¿no? Y hoy tenemos un Congreso que tiene una configuración que no le da la mayoría al gobernador, ¿no? Entonces creo que hay esperanza, tanto en esta generación, en las juventudes progresistas de izquierda, que estamos convencidas que ante el mundo que vivimos, la izquierda tiene una responsabilidad aún mayor todos los días, ¿no? Creo que eso es el por qué y para qué estoy en donde estoy en este momento. Creo que los gobiernos emesistas son hoy aún peor, lo vemos en Monterrey y en Jalisco. Hoy reflejan lo peor
del PRIAN, a mi parecer, porque es el neoliberalismo facho, duro, racista, sumamente racista, clasista, por supuesto, y con niveles de corrupción amplísimos, absurdos, que ha lacerado la vida de la gente, pero pues sobre todo con cada una de las decisiones que se han tomado, al menos en Jalisco. Pablo Lemus lleva apenas un año de gobierno y no ha hecho una política pública que no lacere la vida de la gente más pobre todos los días. Y además ese señor gobierna pues a base de TikToks, ¿no? Lanza políticas públicas sin reglas de operación, sin claridades, firma contratos con empresas al por mayor, contratos multianuales. Hay un saqueo de un OPD, que es el CIAPA, en el área metropolitana de Guadalajara, que es el encargado de gestionar, traer agua de Chapala y gestionar el agua que debería ser potable. Pues hoy en día eso no existe. Y además pues hay un saqueo constante, ¿no? Compras directas, los cuates, perfiles de muy dudosa procedencia o de un dudoso nivel técnico para estar en las funciones que están, ganando más que una diputada o un diputado. Por ahí busquen el caso de Eli Castro, famosa por pertenecer a estas dinámicas de poder que representa muy bien Pablo Lemus y la Coparmex, que hoy en día, lamentablemente, yo me atrevería a decir que son quienes realmente gobiernan el Estado, junto con otros poderes, ¿no? Fácticos. Pero definitivamente acá a lo mejor, no sé, perfiles como Maines, ¿no? Venden una agenda muy progre, pero allá al minuto que tú hablas de derechos, de protección a las infancias y a las infancias trans, de protección a las mujeres con vidas libres de violencia, el tema del transporte, que en Jalisco lamentablemente es muy poco público, también concesionado. Al momento que tú te opones a ello, es todo el aparato del Estado, ¿no? Y eso es lo que ha representado los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Pablo Lemus tiene o fue alcalde 3 veces, ¿no? 2 veces en Zapopan, una en Guadalajara y ahora, o 2, y ahora es gobernador, ¿no? Un personaje que venía igual de las élites empresariales, y yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado pues también es que llegara el Mundial y este blanqueamiento de la ciudad, ¿no? Y la posibilidad de pues seguir concesionando lo que debería ser de todas y todos. Es gravísimo tener a la ONU emitiendo dictámenes de ese tipo, porque habrá que preguntarnos quién es el padre de la ONU, ¿no? Y a quién obedecen los intereses que tiene la ONU. Por supuesto que la crisis que se ha vivido, y Jalisco es uno de los epicentros más dolorosos en la crisis de desaparición y desaparición forzada en el Estado. Eso no lo podemos negar y sería sumamente violento, revictimizante e irresponsable e inhumano decir que eso no sucede. Pero sí hay responsables que algún día pagarán, ¿no? Pero el haber iniciado una guerra contra el narco, por supuesto que iba a tener consecuencias, que no se iban a terminar en un sexenio, mucho menos en 2, y lamentablemente en 3, y no sabemos hasta cuándo. Pero cuando se reconoce desde el Estado, y yo creo que el programa de atención a las causas que se ha tenido desde el gobierno de la presidenta, con la ayuda de la Secretaría de Gobernación, creo que ha habido un reconocimiento muy importante, simplemente la escucha con los colectivos. Y lo he vivido yo, no con las mismas condiciones, porque Jalisco no lo gobernamos, lamentablemente. Pero en Jalisco, desde el Congreso, hace un año, en marzo de 2025, instalamos una comisión legislativa, una comisión especial,
para atender asuntos relacionados en el delito de desaparición de personas. ¿Y qué hicimos? Pues fue básicamente abrir el Congreso a las madres buscadoras, a los padres buscadores, a los familiares. Y desde esa comisión que tengo la responsabilidad de presidir, pues hemos estado empujando y empujando para que incluso desde el presupuesto se notara esa prioridad que debe tener. Yo no puedo dimensionar que el gobierno de Jalisco gaste 180 millones de pesos en publicidad para el gobernador del estado y tuvimos que regatear porque así nos hicieron sentir los colectivos, su servidora y otras compañeras y compañeros, que le aumentaran 80 millones al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por ejemplo, teniendo alrededor de 9,000 cuerpos sin identificar. En Jalisco vivimos una complejidad durísima y fue el resultado de un gobierno negacionista y revictimizante que fue el de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro fue capaz de decirles a las madres que Casa Jalisco no era para manifestarse. Y cuando tienes un gobierno así, las instituciones se paralizan también. Al no haber reconocimiento, no hay presupuesto que alcance, hay un deterioro gravísimo en las instituciones, tienen una rotación de personal del 100% por año. Es decir, podrían capacitarse unos meses y se van, porque las condiciones laborales no son las dignas tampoco, ¿no? Entonces, esta crisis en Jalisco apenas se ha empezado a reconocer y desde el Congreso, que somos solo uno de los poderes, ¿no? Y desde una comisión, que no significa tener la mayoría tampoco, ¿no? Que ahí vamos, ¿no? Y la configuración nos ha permitido reformar un marco legal para que al menos las familias puedan tener una representación y una voz desde la ley para que las instituciones respondan y hagan lo que tienen que hacer. Pero el Estado, al menos en representación de Pablo Lemus, ha sido, si bien ya no las corre de Casa Jalisco, ahora las recibe, pero en una mesa que les llaman mesas de trabajo, yo les llamaría mesas de simulación. No ha habido un solo resultado de esas mesas. Bueno, la creación de la Secretaría de Inteligencia, que fue una de sus promesas de campañas, que hasta año y medio después no sabemos para qué sirve. Y lo digo con sumo respeto, pero es lo que para quienes lideran esos esfuerzos, pero al menos las familias no han visto una respuesta tangible, ¿no? Y eso es lo doloroso cuando pues tienes que regatear presupuesto para la peor crisis humana que existe o que enfrenta el Estado. Pero yo creo que las acciones que se hacen desde el gobierno federal han empujado a otros estados como Jalisco al reconocimiento, a la coordinación, a acciones como la identificación de personas, que se ha estado haciendo un esfuerzo importante en todos los institutos de ciencias forenses en el país para homologar. La información es sumamente importante. Y también las fichas, ¿no? El homologar desde los formatos, desde la ley general, nos ha ayudado también. Y las reformas impulsadas por la presidenta nos ayudaron a decir, ven, no nos lo estamos inventando desde la extrema izquierda, como nos dice el gobernador. Hay que hacerlo, es una responsabilidad de Estado y es una política de país que es indispensable, no nada más en nuestro territorio, sino porque también nos reconocemos como un territorio de paso, ¿no? Nuestras desaparecidos y desaparecidas no sabemos si permanezcan en el país o no, porque también con los compas del sur la situación también es grave, ¿no? Entonces hay un tráfico de personas que todos los países tienen que atender por igual. Y eso es parte de los esfuerzos que estamos enfrentando desde Jalisco, pero creo que con el apoyo del gobierno federal
y la presión que le ponga a los estados de una manera humanitaria, ¿no? Y una defensa por la memoria y la justicia. Y pues estaremos listas y listos en Jalisco para hacer lo que haga falta por eso. Y hay que decirlo siempre, la derecha se organiza muy bien porque su único objetivo es el dinero, ¿no? Entonces es más fácil para ellos tener una línea. Y además de que tienen el poder del dinero, tienen el poder de los medios de comunicación, o de muchos, no de todos. Pero el trabajo que hacen, o este armamento, esta artillería que utilizan contra las izquierdas cada vez que se sienten amenazados por el avance de las agendas de izquierda, por el reconocimiento de derechos, y hoy más que nunca por una mujer de izquierda, progresista. Por supuesto que la derecha está haciendo todo y lo seguirá haciendo por decir que la presidenta es la responsable de la crisis de desaparición. Pero lo que no podemos dejar de negar que son ellos, primero, quienes han fomentado un sistema de fondo, porque esto tiene un fondo sistémico, ¿no? La violencia estructural que vivimos, que es una de las muchas condiciones que genera el delito de desaparición y desaparición forzada, tiene que ver con lo que ha hecho la derecha históricamente. Enriquecerse unos muy pocos para explotar a otros. Y ese sistema que ellos siguen alimentando también con estas granjas enormes de bots y toda la manipulación de la información, pues es algo que no van a dejar de hacer. Yo, al contrario de eso, creo que la izquierda, hoy más que nunca que gobernamos, tenemos la responsabilidad de decirles, desenmascarar lo que han hecho históricamente, pero creo que desde el territorio. Porque también ellos llegan al sector que tiene también la posibilidad y el tiempo, el valor y el dinero del tiempo, para pasarlo a lo mejor conversando, compartiendo este tipo de información y demás, ¿no? Pero a quienes nos debemos, o a quienes nos debemos desde la izquierda y desde el sexenio del presidente Andrés Manuel, yo creo que es el trabajo territorial que se hace todos los días, desde la organización popular, desde la organización barrial y la capacidad que tenemos de organizarnos. Yo tengo mucha esperanza en la capacidad que tenemos en los barrios, en lo que hemos construido y en la esperanza que dejó el presidente. Y desde ahí, y lo digo con toda sinceridad porque es una muestra, en mi distrito sucede, es el único distrito que ganamos en Zapopan. Zapopan es el segundo municipio más rico del país y el más desigual también. Y esta parte más desigual es la que ganamos. Y con ellas y ellos nos permanecemos organizadas, conversando sobre lo que sí es verdad y sobre lo que sí hay que reconocer, pero que también hay que decir lo que sí se está haciendo. Y esa es la gran diferencia, que la presidenta no se ha escondido ante esta crisis, a diferencia de otros presidentes u otros gobernadores, ¿no? Peña, Alfaro, Lemus y así muchos otros, ¿no? Pero digo, creo que también ante toda esta adversidad que nos pone siempre la capacidad del recurso económico que tiene la derecha, la izquierda siempre tenemos el reto de ponernos de acuerdo. Pero también el ejemplo que se nos ha dado, creo que es una de las cosas más bellas que tiene la política, el hacer política en este país, en los barrios. Porque la capacidad de chisme que se tiene en los barrios es algo que no hemos utilizado bien, a lo mejor, pero al menos en nuestro distrito nos ha funcionado. Y es una capacidad también
de todas y todos de cuidarnos entre sí, porque también es reconocer que el Estado y las instituciones están rebasadas ante esta crisis. ¿Y cómo le hacemos para, y es lo que ha dicho mucho la presidencia, cómo vamos a las causas? Las causas también tienen que ver desde el cómo nos organizamos para cuidarnos, ¿no? En las labores de cuidado simplemente. Hoy quienes viven en las periferias, pues viven un abandono brutal, porque tenemos padres de familia, madres de familia, que viven la mitad de sus días en el transporte, ¿no? Entonces las condiciones que se generan, o sea, en el trabajo, en el transporte, y las condiciones que se generan en los barrios, pues suelen ser también de mucha soledad y mucho abandono, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para ir también con esos barrios, esas personas, y le ayudamos a estos padres y madres y abuelas y abuelos a tener estas comunidades de cuidados? Yo crecí en un pueblo, tal vez por eso para mí es tan fácil decirlo. Yo crecí en Zapotlán el Grande, siendo una niña que podía salir a la calle a jugar, me metía a las casas de todos mis vecinos. Si mi mamá estaba ocupada, pues me cuidaban ahí entre todos. Y ojalá podamos volver algún día a esos barrios que te cuidan, en los que puedes salir, puedes disfrutar de la calle y que a las 10 de la noche te griten, ¡ya métete! Y yo creo que al menos eso es lo que estamos haciendo también, acompañando esta política nacional. Aunque tengamos ese gobernador, nosotros lo único que no podemos permitirnos es perder la esperanza. Hola, soy Tonantzin Cárdenas, diputada local del Distrito 4 de Jalisco, y les invitamos a ver la 4 TV.